de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Cuarto misterio de dolor, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María, salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón,
Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Di a los hijos de Israel: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. El día 15 de ese séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicadas al Señor y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servil alguno. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor, en la que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día.
Palabra de Dios. Es la verdad y tu ley nuestra libertad. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza, porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Aclamad al Señor nuestra fuerza. Ahora les invito a ponerse de pie, cantamos el aleluya y escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Perdón, la palabra del Señor permanece para siempre, pues esa es la palabra del Evangelio que se os anunció. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por tu falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te suena poderosa, majestuosa el amor del Señor. Laure, Señor, te suena poderosa, majestuosa el amor del Señor. En este viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, podríamos decir el último día de esta semana, dado que mañana la misa es de vigilia del domingo, la Iglesia nos deja al final de esta semana, 17ª semana, con una lectura que a simple vista como que uno no le ve mucho sentido, ¿no? Toda la primera lectura tomada del libro del Levítico es toda esta serie de instituciones festivas que uno dice, bueno, eso pasó, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no somos judíos, ¿no? Pero vamos a ver enseguida que tiene mucha relevancia para nosotros también. Y después el Evangelio famoso de Mateo capítulo 13, esta confrontación de la presencia de Cristo con su gente que no cree en Él, no cree en Él.
Estas lecturas nos deben de llevar a nosotros, una de las interpretaciones, a entender que los que nos decimos ser gente de Dios, correspondemos con una vida a esa pertenencia a Dios. Me explico. Lo que está haciendo Dios a través de Moisés en el libro del Levítico es estableciendo una serie de prescripciones litúrgicas para ese pueblo que Él ha hecho suyo y que se ha comprometido a ser de Dios. O sea, no basta con que yo diga que yo soy de Dios. Mi comportamiento testimonia que yo soy lo que yo digo. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente tiene a Cristo, y es increíble porque comienza diciendo que la gente decía de dónde saca esta sabiduría y estos milagros. O sea, ellos están encontrando, están confrontando a esta persona que ellos conocen porque vivía allí, pero que tiene una sabiduría fuera de lo común. Además que está haciendo unos milagros que nadie hace. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Sentarse, abrirse, conocer a este hombre o criticarlo y totalmente distanciarse de él. ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde viene con estas cosas? Lo reconozco, pero no lo quiero reconocer. Claro, porque si yo lo reconozco, yo me tengo que comprometer. Que eso nos lleva al mundo de hoy. Este es un mundo que dice muchas cosas, pero no corresponde a lo que dice. O sea, yo puedo decir que yo soy una persona buena. Ok, ¿qué tú haces por la gente? ¿Qué tú haces por ti, por tu familia, por tu comunidad, por tu vecindario? Nada. Pues entonces esa declaración de bondad es solamente, dicen en inglés, un wishful thinking. O sea, sí, yo digo una cosa, pero ¿dónde está el testimonio que va con eso? Si nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros tendríamos que haber correspondido de una manera para darle al mundo una alternativa como iglesia de Dios. ¿Qué no estamos recogiendo 2019 años después? Bueno, ustedes ven lo que hay en el panorama. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que reza, que va, que hace cosas religiosas, pero no se comporta, no hacemos comunidad. Uno de mis caballos de batalla, y yo, porque es que está aquí, ¿cuántas veces decía? Se reunirán en asamblea litúrgica. Lo hice 4 veces. Y a nosotros nos cuesta mucho, o sea, porque la esencia del cristianismo, y más la tradición judeo-cristiana, el judaísmo también hace mucho hincapié en el pueblo, en la comunidad. Esto va a tomar otra dimensión en el cristianismo, porque nosotros por años éramos comunidades muy pequeñas y vivíamos, y de hecho, eso fue un momento, diríamos, un poco idílico, pero existió. Éramos de tal conducta que nosotros no teníamos que llevar un libro en la mano, ni una Biblia bajo el brazo, ni una medallita de San Benito, ni nada de eso. A nosotros nos conocían, dice, son cristianos. Mira cómo se aman. Mira cómo se tratan los unos a los otros. Ese era el sello distintivo de nosotros. De pronto esto fue cambiando y verdaderamente es patético que mucha gente no hace comunidad, no se siente parte. Por eso ustedes ven que mucha gente se va a una iglesia protestante, y yo no digo que se vayan porque fíjense, que allá, un momentito, no seamos injustos. Especialmente las sectas fundamentalistas, evangélicas, son mucho más estrictas que nosotros. O sea, decir que ellos se fueron porque allí todo, eso es mentira. Para un católico, a nosotros la gente aquí toma, bebe, las mujeres se ponen los vestidos. En una iglesia evangélica, no, las mujeres no se pueden ni afeitar las piernas. O sea que la gente no deja el catolicismo por ahí se dice iglesia porque allí todo es más fácil. No. Esa gente toca puertas, esa gente, yo veo esos testigos de Jehová. ¿Qué católico toca puertas y se moja? Nadie.
Así que, ¿por qué se van? Yo creo, mi experiencia con tantos hermanos cristianos no católicos, muchos de ellos, es que se fueron porque ellos dicen que no encontraron aquí comunidad. Si nosotros no nos queremos ni sentar juntos. Entonces hemos tenido que poner cordón y así todo es una lucha. Pero es que no lo vemos como una necesidad, como somos comunidad cristiana y comunidad viene de común. Tenemos todo esto en común, mi bautismo es común con todo, mi fe es común con todo, mi sacramento es común con todo, la fe, todo es en común. Nosotros tenemos una fe tan común que es una fe común y católica. Mi fe la comparto con millones de personas en el mundo. Yo puedo ir a una misa en alemán, en chino, en francés, y aunque no hable el idioma, yo sé lo que están haciendo porque es la misma misa. Porque la tenemos en común. Y aunque el cura me dé una absolución en alemán, es válida porque me está absolviendo con las mismas palabras que yo escucho en castellano. Pero eso, saben que eso es una mentalidad y se ha perdido. Entonces, por eso esa impersonalidad de una fe que es muy personal, porque es una fe en alguien a cual yo le doy un voto de confianza, lo que esta gente no le está dando, porque por lo menos por curiosidad, mira lo que pasa cuando la samaritana, fíjense que las samaritanas, que no son judíos, son samaritanos, ellos hacen lo contrario, lo que tenía que hacer la gente, porque estas son gente de su pueblo. Tenían que verle, chicos, quédate unos días con nosotros para conocerte, porque tú tienes una sabiduría y tú tienes unas cosas, queremos conocerte. No, lo que hacen es criticar. Se cierran a la experiencia. Dale una oportunidad al hombre. Tú no ves que, si tú dices que tienes una sabiduría extraordinaria y que hace milagros, vamos a darle una oportunidad al hombre. ¿Ustedes no creen? No. Lo que hacen es, pero este no es el hijo del carpintero, lo comienzan a desacreditar. No ha comenzado y ya lo están desacreditando. Dale una oportunidad a la persona. Ábrete a esa persona, ábrete a esas posibilidades a esa persona. En este caso, Cristo que es Dios, pero también en la vida somos cristianos, no somos gente desconocida. En la narración de la samaritana, fíjense, ella va y le dice, porque ella viene al pozo y vuelve para allá, le dice, miren, vengan, oigan lo que dice, vengan y conozcan a un hombre que me ha dicho a mí todo lo que yo he hecho. Por la curiosidad van para allá. Le piden que se queda con ellos 3 días. Y saben, ¿ustedes no se acuerdan cómo termina esa historia? Ahora nosotros creemos no por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros hemos visto. La samaritana, yo siempre he dicho que es la primera evangelizadora. Y es una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era suyo. Pero es una mujer que se abre a la posibilidad. Y toda esta fiesta y toda la liturgia de la iglesia son posibilidades que Dios nos da para el encuentro, para la vivencia con Él y también con nosotros, los unos a los otros, como comunidad cristiana que somos. Y hay gente que no, todavía. Entonces yo digo, ¿para qué tanto rezo y para qué tanta cosa si no somos iglesia? Yo no entiendo, o sea, para mí es una oración frustrada, porque la oración, cualquier oración que yo diga como cristiano bautizado, es una oración eclesial. No hay una oración en la iglesia que no conlleve, y esta es la perfecta. Entonces todavía, yo tengo ahorita y voy a hacer unas intenciones, pero no que si, que fulano y mengana. Ahí caben millones de gente, la oración eucarística, que es la oración más perfecta, ahí cabe todo el mundo, caben enfermos, caben sanos, caben gente, caben eventos, caben difuntos, todo cabe ahí porque es la oración de la iglesia que no tiene límites. La gente todavía no lo entiende. Todavía hay gente que pelea porque no me dijeron mi abuela o que no sé cuánto. No sabemos. Yo digo, no conocemos nuestra iglesia. Y la iglesia es comunidad. Y además tenemos todos los textos.
donde quiera que dos o más estén. O sea, no dice cuando que los mandó, cómo los mandó, de dos en dos. Es que no, además Dios, nuestro Dios, por eso la gente dice, no, porque es el mismo Dios. No, eso es un disparate. Nosotros somos monoteístas como son los judíos y son los islámicos, los musulmanes. Hasta ahí, monoteístas, pero no es el mismo Dios. Porque nuestro es trino. Cuidado, que eso es un disparate. No, porque es el mismo Dios. No, porque Alá no es un Dios trinitario. Y el Dios judío no es un Dios trinitario. El Dios cristiano es un Dios trinitario, que en su base es un Dios comunidad de amor perfecta. Todo fluye, ahí todo fluye, el Padre todo con el Hijo todo con el Padre, y entre ellos el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia está modelada con esta imagen. El Dios nuestro es Trinidad y la iglesia es comunidad de amor, unos con los otros, en el saludo de la paz y todo. Por eso es que la liturgia es muy impersonal. Y hubo un concilio que dice, por eso nosotros le dábamos la espalda, y había una interpretación mística muy hermosa. Yo era monaguillo, yo celebré esa misa de monaguillo. Pero ¿quién contestaba al Padre? Nosotros los monaguillos, que teníamos que aprendernos la misa de latín, aunque no entendíamos un comino, pero había que contestársela al cura, porque el cura decía Dominus vobiscum, y aquí tenía que contestar es con espíritu tuo. Pero ustedes estaban ahí con unos misales, pero dice, pero esto no es la Eucaristía. Esto no es lo que Dios quería. La última cena es una cena de... Fíjate que ellos comieron muchas veces juntos, todas las noches comían juntos. Pero aquella cena fue especial. Y en esa noche, una noche de muchos sentimientos encontrados, pues esa noche hubo intimidad, hubo amor, hubo entrega, hubo servicio, hubo disponibilidad, hubo generosidad y hubo traición. Señores, Jesús le lava los pies al que lo va a traicionar. Todos estos sentimientos. Y en esa cena, donde estaban juntos comiendo, a mí me encanta, dice, el que está mojando el pan en el mismo plato, es que Él instituye la Eucaristía. La Eucaristía es comunidad de amor, de entrega y de servicio. Somos todos. Y todos comemos de un mismo pan y bebemos de un mismo cáliz. Y por eso la iglesia tiene una liturgia. Y por eso nos reunimos en asambleas litúrgicas. Claro. Pero hay gente que quisiera tener su misa solo. Es que es algo que digo, pero ¿cómo nos hemos dejado intoxicar, contaminar por algo? Claro, el mundo de hoy es un mundo muy, muy individualista. O sea, aquí la gente vive con una tableta, con una cosa, y hay gente que, digo, pero es que eso no es católico. Eso no es católico. Y yo, viendo estas lecturas de hoy, que aparentemente hay uno, claro, esto tiene mucho, pues fíjate que son fiestas litúrgicas donde el pueblo de Israel participa como pueblo. Fíjate que aquí no hay nada individual, ustedes no se dieron cuenta, y van a hacer esto, y van a traer ofrendas, todo es en plural, todo. Y ustedes todos van a hacer esto, y todos van a hacer aquello, y todos van a ofrendar, y todos van a ofrendar, todos, porque todos constituyen el pueblo que yo me he elegido. La iglesia es continuación de este pueblo. Si hay una frase que se repite muchísimas veces en los documentos del Concilio Vaticano II, es la frase pueblo de Dios. Que hay una canción que nunca la cantamos, y que es pueblo de fe, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, una canción de un gran sacerdote que compuso muchas canciones, que era el padre Gélineau. Y usó canciones, y se llamaba Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Pero todavía hay gente que no.
Hay gente que lo que quisiera es su misita, su cosita, su coso. No, hermano, eso no es católico. Eso es muy protestante. Y sin embargo, ellos no son así. Ellos son muy comunitarios. El servicio es para todo el mundo. De hecho, en una iglesia protestante hay un solo servicio los domingos. Más nada. Los ortodoxos tienen eso de tanta misa, en algunos lugares se falta, en otras no. ¿Y qué hemos hecho? Dividir a la iglesia. Nadie se conoce, nadie se envuelve. Entonces, claro, tenemos una iglesia que está tan dividida internamente que cuando llegue el momento de tener una sola voz no la tenemos. Porque aquí nadie se conoce, a nadie le importa nada. Entonces imagínate, el mundo que nos está gritando, nos está abofeteando, porque el mundo tiene una persecución contra nosotros, eso es de calle. Y nosotros estamos divididos. Hermano, yo no sé cómo vamos a hacer, porque allá afuera cada día están más unidos, ¿eh? Si ustedes no se han dado cuenta, es impresionante. Yo fui al dentista, que por cierto me dejaron una, tengo que ir con él porque me hicieron un trabajo y me han dejado como un cuchillito. Y yo estoy pasando las 1001, pero bueno. Y me estaba diciendo mi médico, dice, padre Willy, me llamó atrás. Por eso yo tengo mucha información que ustedes no tienen, ¿no? Mis fuentes. Me dijo, padre, quiero hablar con usted antes que usted se vaya. Hablando y da mal. Para que tú, probablemente, padre, que usted exagera. No, yo no estoy exagerando. Por alguna razón, a mí Dios, porque yo fui al dentista, yo no fui para mí, pero es que, padre, venga acá. Digo, no, dime. Dice, mire lo que me ha pasado. El seguro que yo tengo, los médicos tienen un seguro, me mandó hoy esta carta de 4 páginas. Tuve que firmar a esto, que yo tengo que tratar a la comunidad LGTB y todo lo que se le pone de una manera que no tenemos que hablarle. Entonces él llamó y dijo, ¿qué es esto? Esto es una falta de respeto. Yo soy un médico de 35 años. Yo toda mi vida he tratado a mis pacientes con decoro, con eso. No, pero esto tiene que firmar eso. Si no lo firma, le quitamos el seguro. Entonces digo, bueno, pues entonces mándenme uno para los negros y otro para los dominicanos y otro para los síndromes de Down, porque aquí entonces hay preferencia. Esto me pasó a mí hace unas horas, Idamali. ¿Qué es esto? Que una minoría se está imponiendo a este punto. Yo te puedo tratar a ti como me da la gana, pero a los gays, a la gente esta, ¿pero qué tienes gay que no tengas tú? Esto es absurdo, esto es una cosa que raya en la imbecilidad. Pero lo están imponiendo al punto que le dijeron, doctor, si usted no firma, nosotros le quitamos el seguro. Así mismo, eso es una amenaza. Eso es discriminación contra él. Y él le dijo, yo soy un médico de 35 años. Yo nunca a mi paciente le he preguntado qué hace o no hace porque vienen a arreglarse la boca. No, porque dice, padre, no, que si tú le hablas no le puedes hablar en voz alta. ¿Pero qué es eso? Pero hemos llegado a la imbecilidad. Pero ¿dónde está la voz del cristiano? Entonces, como nos hemos sentido acomplejados, nos han callado la boca y nadie, pero ven acá. ¿Y dónde están mis derechos? ¿Y dónde está? O sea, yo como médico, entonces me dijo, padre, para que usted vea cómo está esto. Digo, doctor, ¿qué usted quiere que yo le diga? ¿Qué usted quiere que yo le diga? Entonces, si nosotros no nos unimos y nosotros empezamos a decir, espérense un momentito, que también aquí nosotros tenemos algo que decir, prepárense para lo que nos viene encima. Porque ahorita yo estoy esperando que Dios me ampare, yo iré preso. Porque yo estoy esperando que 2 mujeres o 2 hombres vengan para que yo le bautice al muchacho. Que ya pasó. Y él dice, no, yo no le puedo bautizar a ustedes porque ustedes no son un matrimonio. ¿Usted está discriminando? No, yo soy católico. Y en la iglesia católica
el matrimonio es un sacramento y es un sacramento entre un hombre y una mujer. Es la doctrina de esta religión. ¿Eso es discriminación? No, es que por eso uno profesa la fe católica. Que gracias a Dios en California, que ahí empezó todo el jaleo, hubo el famoso caso del repostero. Uno de los mejores reposteros que hay en California, que su especialidad son bizcochos de matrimonio, bizcochos de novia, ¿no? Entonces llegaron estos dos hombres de mucho dinero para que él hiciera el bizcocho. Y él dijo, no, yo no hago bizcocho para bodas de mismo sexo. Lo llevaron a la corte. Y él dice, yo en mi negocio puedo hacer lo que me dé la gana. Es como si yo tengo un restaurante y no me da la gana de tener bebidas alcohólicas. Ah, no. Y yo les digo esto porque esto me pasó a mí, hablándonos hace unas horas. Él me está diciendo, padre, yo estoy tan molesto con esto. Realmente una falta de respeto a él. O sea, él tiene que tratar a estas personas diferentes. Eso es discrimen. Como dice, entonces se puso, como le dije, bueno, entonces mándenme un coso de eso para los negros y para los hispanos y para los dominicanos y para los síndrome de Down. Tienen que hacer uno para cada uno. Ah, no. Y esta es una minoría. Pero, ¿saben cuál es el secreto? Se unieron. Han ejercido presión, son uno, y todos no piensan igual, pero el que no piensa igual le callan la boca. Yo tengo amigos míos homosexuales que no están para nada y los tienen, pero amordazados, amenazados. Pero yo no soy así, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ustedes no se acuerdan cuando Dolce Gabbana, que es famoso diseñador, cuando vino en matrimonio, dice, nosotros no estamos de acuerdo eso de estar casados. Uy, todos le cayeron encima a diseñadores. Pero ve acá, esta gente no tiene derecho a disentir de los demás. No. Estos son derechos para mí, pero yo te los niego a ti. Entonces les digo, ¿dónde está la iglesia? Pues si nosotros seguimos así desparramados, van a acabar con nosotros porque entonces Elga piensa de una manera, tú piensas de otra. Bueno, a lo mejor. Y esta gente cuando venga a ver aquí. Y yo digo, yo no me meto con nadie, pero no te metas conmigo. Y por eso en algunos establecimientos que dice allá afuera en la puerta, nos reservamos que este negocio es mío, lo puse yo. Y yo me reservo el derecho de admisión. El otro día yo iba para Ponce y paramos en un cuchitrín, en un bodeguín que estaba como cayendo. Y yo me reí porque aquello estaba todo desbaratado. Yo no sé si qué pasó María, nunca lo han hecho. Y había una tabla guindando y decía, nos reservamos el derecho de admisión y no se permite ni camisilla ni short. O sea, que uno puede estar en chancletas si eso se está cayendo. Pero el dueño dice, no me da la gana que aquí entreguen camisilla y en short. Y si yo pongo eso allá afuera, de mí no queda ni el pellejo. Y los primeros que me van a criticar, ¿quiénes van a ser? Los mismos católicos. Porque no somos obedientes a nuestros pastores, porque disentimos. Y esta es la cuestión. Aquí nosotros tenemos, y por eso el Señor le dice, si tú eres mi pueblo, tú sigues lo que yo te estoy. Ay, pero es que a mí no me gusta esto. No importa, esto es lo que yo te estoy pidiendo, porque mi gente hace esto. Y tú has visto los que fueron conmigo ahora a Israel, que fuimos por la parte... Israel no todo el mundo es judío, bueno, son judíos porque nacieron en Judea, pero hay gente que son ateas, hay gente que son comunistas, pero están los ortodoxos. Y yo los admiro porque esta gente, a ellos no les importa, y tú lo ves en los aviones, ellos van con todo con sus trencitas, van como 7 niñitos, todo tienen, a ellos no les importa. Las señoras van con la fiera por aquí, van atrás. A ellos no les importa. ¿Qué?
No. Ellos, igual que te forman un yello cuando ellos piden su comida kosher. Y si no le traen la comida, hasta traen el piloto. Bueno, yo he visto una que a uno tuvieron que darle hasta un voucher. Yo me alegro muchísimo. A mí hay que respetarme también. ¿Quiénes son los únicos que tienen relajo? Nosotros. Porque yo vi una vez en un vuelo que toda la primera parte del avión eran santeros. Venían para acá porque había una convención de brujos aquí. Y todos venían de blanco con sus collares y sus cosas, hablando de babalao, de qué cuestiones, y nadie decía nada. Con un orgullo, nadie dice nada. Los judíos con sus trenzas y sus cosas, los musulmanes en cualquier lado, esas mujeres que a veces se les ve que nada más que los ojos, nadie dice nada. ¿Y los católicos? Los católicos no estamos unidos. La gente hace lo que le da la gana. Oye, un pastor de esos se para y dice que aquí hay que hacer esto, y todo el mundo boca abajo. Pero hoy la gente no respeta al sacerdote. Los sacerdotes no respetamos a los obispos no respetan al papa. Aquí todo el mundo anda y no estoy negativo, es que ustedes miren cómo están ahora las monjas, quieren ser curas. Ustedes se ríen. Usted no se acuerda cuando Juan Pablo II fue a Washington y se reunió con las monjas y se paró una y decirle: Santo Padre, ¿cuándo usted nos va a hacer a nosotros sacerdotes? Eso sí lo hizo Juan Pablo. Y los obispos le tienen más miedo a las monjas que a los curas. ¿Y saben lo que estamos debilitándonos frente a un mundo que primero necesita escuchar una voz y necesita una voz sólida, compacta, de un grupo de gente que se siente pueblo de Dios? La iglesia es el pueblo de Dios y habla con una sola voz. No me gustará, pero yo soy pueblo de Dios y el pueblo de Dios no se divide. Todas estas cosas, fíjate que yo diga, esta gente, bueno, yo no sé cómo lo harían, pues tienen que haber tenido una memoria, porque después de la semana, y ustedes no han visto, bueno, ya cuando iba por la mitad a mí se me ha olvidado todo, porque recoge esto, llévalo para allá, y son 7 días, y después de 7 días aquello, mírelo, vuelvan los 7 días de esto, y después de esa, bien con esta gente tendrían que tener una mente privilegiada. Pero ¿saben qué? Lo hacían y lo hacen. Los judíos ortodoxos lo hacen. Igual que los musulmanes, 5 veces al día, donde estén. Yo los he visto en el aeropuerto de Charles de Gaulle de París, que ese aeropuerto es uno de los más grandes del mundo, 5 hombrazos de traje, y todo el mundo se fueron a un ladito, pusieron sus alfombritas, que ellos siempre llevan con ellas, todo el mundo tirado en el piso, mirando a la Meca, traca, 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 y no los mire, porque te sacan una fotografía y después te siguen. Y todo el mundo respeta a los musulmanes. Yo estoy seguro que frente a ninguna mezquita una mujer se retrata con las nalgas al aire. En la catedral de nosotros sí. Ese es el problema, hermanito, que nosotros tenemos que hacernos una iglesia sólida, comunidad. Yo no soy nadie a mí, para los afeitar que me quedan a mí en esta barbería de la vida, pero si yo hubiera tenido algo que te ve con una diosa, digo, mi misión es, yo hubiera ido parroquia por parroquia y me hubiera pasado ahí hasta que yo no deje comunidad, y parroquia que no hace comunidad la cierro. Porque ¿qué nosotros hemos hecho con misas y misas y misas? Y miren a Puerto Rico. Yo fui a misa, ¿ok? Y con esa misa a la que tú fuiste, ¿qué tú hiciste? La misa, Verónica, es para que tú le eches gasolina al carro, pero tú no le echas la gasolina al carro para dejarlo en la marquesina. Tú echas gasolina al carro para desplazarte a tu trabajo y a tus menesteres. La misa es mi gasolina para yo poder ir al mundo. No, entonces la gente mirando los relojes, que si voy a esa iglesia porque es corta. ¿Sabes lo que es? Que aquí hay una iglesia donde la gente se va a confesar porque el cura es sordo. Yo tengo mi fuente, yo estoy al día.
Pero tú eres imbécil, chico. Perdóname que yo tengo que darle cuenta a Dios por esta palabra. Si yo lo que quiero es que el cura me entienda para que no solamente me perdone los pecados, sino me diga cómo no caer otra vez en él. ¿Pero qué es esto? No, mira, vete a esa iglesia que tiene misa el domingo a las 8. A las 8 por 4 horas ya no es el lunes. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a cambiar el mundo así? Y nosotros prestándonos para esto. Misas a las 8 de la noche del domingo. ¿Y qué tú has hecho desde la madrugada? Vete a las 7. Pero hermano, yo les digo esto porque esto es lo que él pone en el Levítico. Ustedes, si van a ser mi pueblo, ustedes tienen que tener el perfil de pueblo de Dios. Y si no lo hacen, no cuenten conmigo. Y la iglesia tiene una disciplina y tiene una liturgia. Y esa liturgia se expresa con los ritos que nosotros celebramos. Yo no puedo decir aquí, ay, qué calor yo tengo, no me voy a poner casulla. No, papito, no. Usted cuando va a celebrar una misa, usted se pone su alba, su estola, su cíngulo y su casulla. Ay, pero es que a mí me da color. Bueno, ponte un ventilador abajo de la sotana. Pero usted no puede... Es que hay una falta de entrega y de conocimiento de la fe y de compromiso con esa fe. Para nosotros salir monolíticamente al mundo y decirle, señores, aquí estamos. El que quiere escucharnos, aquí estamos para usted. Nosotros tenemos una voz y esa voz puede ser la alternativa que usted está buscando en su vida. Pero todos hablamos el mismo idioma. Y todos hacemos lo mismo y todos compartimos. Y yo no seré íntimo amigo de Elga, pero yo me siento al lado de Elga. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. No, allá atrás solo. Solo no. Si lo dijo cuando los creó, oye, está la sentencia. No es bueno que el hombre... Y esas palabras no las dijo el padre Willy Peña, la dijo Dios. Y no fue por darle una mujer, es que intrínsecamente el hombre es un ser social. Esa gente que siempre están solos y eso no es de Dios, eso no está en el DNA oncológico de nosotros, no está. Porque yo fui creado por un Dios que es trino. Dios es personal y comunitario a la vez. El Dios que me creó a mí es personal porque se da a conocer y es un Dios que si yo soy imagen y semejanza de Dios, en mí hay algo que yo no soy solo, yo estoy para otros. Y no entremos en la parte cristiana porque el mandamiento es uno y es dos. Dios y el prójimo Dios. Y yo no acabo de entender cómo es posible que nosotros hemos llevado a la iglesia a unas cosas. Bueno, a mí me llaman por teléfono, a ver si yo lo puedo confesar por teléfono. Digo, ¿cómo le mando la comunión? ¿Por UPS o por Federal Express? Entonces te dicen, no, yo no voy a misa porque yo la veo por el canal 13. Esa misa es para la persona encamada. Si usted puede ir al beauty o usted puede ir a la farmacia a buscar la medicina, usted puede ir a la misa. Y yo le he dicho a los ministros, no, porque ahora resulta que los ministros son el Uber. O sea que ahora por Uber tú puedes mandar a buscar de McDonald's y todas esas cosas. Ahora los ministros se han vuelto el Uber espiritual. Tráeme la comunión. ¿Pero qué es eso? Si usted puede ir a la farmacia y usted puede ir al médico, usted puede ir a la misa. ¿Para quién es esa misa por la televisión? Para una persona encamada, los confinados, esas personas. Pero no para usted que está en su casa y hace de todo y va. Hay algunas que hasta van al beauty. Yo les digo esto, hermano, porque ustedes son de misa diaria, uno tiene que confrontar a la gente con mucho respeto, pero es que tenemos que, hello, así no puede ser. No, tráeme la comunión. ¿Y por qué? Yo hace poco estaba en mi casa y había un señor que me dice, padre, ¿para dónde va? Digo, no, yo voy a misa, rece por mí. Digo, no, yo no rezo por ti, reza tú por ti porque no vienes conmigo a misa. Yo rezo por el que no, pero por ti, ¿por qué no? No reces por mí. ¿Y por qué tú no vienes conmigo a misa? Yo no voy a rezar por ti porque tú eres un vago. Reza por mí. ¿Por qué? Tú no puedes venir conmigo. ¿Qué tú estás haciendo? Estaba tomándose una cerveza. Mira, deja la cerveza, deja el palo y ven conmigo. Se quedó frío.
Porque, ve, padre, rece por mí. Le digo, no, yo no voy a rezar por ti. Si tú tienes 2 pies, puedes venir conmigo a misa. Esto no es un juego. Esto está escrito aquí. Y se reunirán en asamblea litúrgica. Es decir, como pueblo de Dios, que tenemos un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Y cuando la comunidad se une, ustedes lo vieron aquí hace unos días atrás. Aquí había una presencia de Dios, porque todo el mundo estaba en un mismo espíritu. Pueblo, yo no te estoy hablando tontada, escucha a tu pastor. Hay una fuerza cuando la comunidad se reúne. Bueno, lo dijo él. Donde quiera que 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo voy a estar allí. Y aquí el lunes, fue el lunes, ¿verdad? El martes, que yo tengo, el martes, que era una presencia, que había más de 1000 personas. Y mañana va a ser más o menos lo mismo. Pero no hace falta con Miosotis, porque el otro día estaba la ceniza de un exalumno mío, y también esta gente cantaron. Tú estabas aquí. ¿Qué tronco de Eucaristía? Porque estábamos en un mismo corazón. Y por eso yo siempre estoy con la cuestión de siéntense juntos, compartan, conózcanse, involúcrense. Y la gente, usted va a volver con lo mismo hasta que me muera. Porque lo que yo estoy diciendo, Dios lo quiere. Si ustedes lo hacen o no lo hacen, hermano, a mí ni me quita ni me da. Porque cuando yo voy para allá ahora, yo me envido de todo y yo estoy ahí. Pero lo hago por ustedes. Porque usted no puede estar viviendo una fe que no es auténtica. Trátela para que ustedes vean que una fe compartida es una maravilla. Cuando yo no sé si los que ven mientras el mundo gira, pero ustedes saben como yo siempre lo termino. Yo siempre le digo, y acuérdense, el último minuto, digo, acuérdense que ustedes y yo tenemos como un pacto. Yo rezo por ti, tú rezas por mí y juntos por el mundo. Ahí está la fe. Mi fe no es mía. Mi fe es mía porque es también tuya. Y tú y yo, que compartimos esa fe, la compartimos con aquel que todavía no la conoce. El cristianismo tan lindo, tan hermoso, cuando se vive como Dios manda. Estos individualismos y estas cosas, yo no sé quién las mete. Bueno, yo sé quién las metió aquí. El diablo. El diablo que se metió en la iglesia. Está aquí sentado en los bancos. No mi misa, no, papito. Es lo de Dios. Dios no divide. Acuérdense lo que les dije. Si los que no saben, de los 4 signos matemáticos, el diablo se escogió 2. Y Dios tuvo otro para él. ¿Cuáles fueron los que Dios escogió, señora? La multiplicación y la suma. ¿Cuál se cogió el diablo? La resta y la división. Esos 4 signos matemáticos que son la base de toda matemática, hay 2 signos divinos y 2 signos diabólicos. El que resta y divide es el diablo. El que suma y multiplica es Dios. En una comunidad cristiana se suma y se multiplica. Jamás se resta y mucho menos se divide. Amén. Hermanos, ahora vamos a encomendar nuestras oraciones al Señor, pidiendo a Dios que podamos celebrar nuestra fe. Y el Señor quiere que celebremos nuestra fe y que vivamos con alegría nuestra vocación a la santidad. Antes de partir su pan y alimentarnos de su cuerpo, supliquémosle por nuestro mundo, para que reconociéndolo como Dios, lo alabe y glorifique. Por lo tanto, digamos juntos, que todos los pueblos te alaben, Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Para que los cristianos nos abramos a la fe y no nos escandalicemos de sus exigencias de caridad, oremos. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Para que con sencillez y humildad
los que servimos al pueblo de Dios a través del gobierno o los ministerios pastorales, los sostengamos en la esperanza y lo apacentemos con bondad. Oremos. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Para que en la búsqueda de la auténtica libertad cesen las violencias, los odios y divisiones en los pueblos y sea posible la paz fundada en la justicia y el amor fraterno, oremos. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Para que el Señor avive nuestro celo misionero y nuestra vida sea fermento de vida nueva para el mundo, oremos. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Para que la evangelización de las culturas ayude a todos los hombres de cualquier país, raza o religión a descubrir en su propio lenguaje y modo de vida el mensaje de caridad, verdad y libertad del Evangelio, oremos. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Para que acudamos siempre con fe a la presencia del Señor y dejemos que Él transforme nuestras vidas, oremos al Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Por la salud de Carmen Asensio, Hilda Rosado, Jorge García, Carlos Meléndez Monserrate, Kevin Ocasio, por una intención especial de Liliana Riera, oremos al Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Por el eterno descanso de Miosotis Rivera López, Caridad Ramos Magdalena, Amado Hernández, Juan Gómez, Efraín Flores Vázquez, Luis Antonio Fortes Ramos, Antonio Fortes Pereira y María Teresa Leiva, roguemos al Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Señor Jesucristo, que te manifestaste a tus compatriotas y despertaste en ellos sentimientos contradictorios de admiración y desconfianza, concédenos lo que te hemos pedido y haz que reconciliados con Dios no dudemos nunca de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda de los viernes, que siempre la destinamos al guardia, a los guardias que nos protegen, nos ayudan durante las horas de la noche y la madrugada. Que Dios les recompense por su generosidad. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor. y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Miosotis, a Caridad, a Amado, a Juan, Efraín, Luis Antonio, a Antonio y María Teresa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones como familia de Dios que somos,
Vamos todos juntos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente a la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno, ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dílate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ustedes le dieron a la entrada la oración para las tormentas, ¿no? Eso se quedó ahí. Mira a ver si estaban en la oficina parroquial. Ya quería empezar hoy, pero si no empezaremos el lunes, bueno, empezará el Padre Terry con ustedes. De ahora en adelante hay que empezar a hacer esa oración. Había una tormenta por ahí, parece que... Pero ahora viene el mes. Acuérdense que María fue en septiembre. Agosto, septiembre, octubre. Son meses sumamente ciclónicos. Aquí hubo una vez que hubo un ciclón en la segunda semana de noviembre, que fue un ciclón que no esperábamos, porque todos los ciclones vienen de acá y este vino de México y nos cogió. Me acuerdo que fue una acción de gracia bastante accidentada, porque estábamos con el... Ah, mira, ahí está. No la repartieron, pero estaban ahí. Para que tú la repartas todos los días, haremos la del sacerdote, San Miguel Arcángel y esta oración. La está repartiendo. Yo la grabé para Radio Familia. Si ustedes están aquí por la noche, se transmite cada media hora. Hay que rezar mucho. Nosotros no necesitamos otra tormenta en este momento. Ya tenemos una bastante grande. ¿Ya todos la tienen? ¿Ya? Ok, vamos todos. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que rigues a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que purgó nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra,
intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Providencia, ruega por nosotros. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado. La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y la estola sacerdotal se la entregamos hoy a nuestra querida Eloísa. Acuérdense, si usted quiere que esta virgencita esté con usted en su casa, nada más la tiene que llevar y un día a su familia que esté con usted, pues se la pide a Margarita, pero creo que no había más nadie, verá, fuera de... ¿Cómo es posible que la Virgen no tenga casa para ir? Cuando ella me dijo que ya no hay nadie que la pide, digo, Dios mío, nadie quiere que la Virgen vaya a su casa. No, mi vida, llévate la tuya que nadie la quiere en su casa. ¿No te la llevas tú? Claro, mamita, porque tú eres una mujer de Dios. Queremos a la J-Lo, pero no a la Virgen.